Pasos para crear un dashboard personalizado. Aquí te va una serie de consejos. Dice, define tus objetivos. ¿Qué quieres lograr con tu dashboard? ¿Quieres identificar tendencias, monitorear un rendimiento, tomar decisiones? Una vez que tengas claros tus objetivos, puedes comenzar a seleccionar los datos que necesitas. Selecciona los datos adecuados. No todos los datos son iguales. Al crear tu dashboard es importante seleccionar los datos que son más relevantes para tus objetivos. También debes asegurarte de que los datos estén limpios y organizados. Visualiza tus datos de forma efectiva. La forma en que visualizas tus datos puede tener un impacto significativo en la facilidad con la que se pueden entender. Usa gráficos y tablas concisas y evita sobrecargar a los usuarios con demasiada información. Personaliza tu dashboard. Asegúrate de que tu dashboard esté personalizado para las necesidades específicas de tu equipo. Esto puede incluir agregar filtros, gráficos personalizados y otras características. Comparte tu dashboard. Una vez que hayas creado tu dashboard, es importante compartirlo con las personas que necesitan acceder a él. Esto se puede hacer a través de correo electrónico, intranet, etc. Y máxima profundidad de datos. Tu sistema de reporting debe ser lo más profundo que puedas. Fuentes de negocio, canales de venta, nacionalidades de cliente, nombre de agencia, etc. Deben ser campos que debes poder seleccionar. Los 10 consejos del experto Gustavo Cuenca. 1. Visión clara de los objetivos. Para gestionar los datos de forma eficaz es fundamental arrancar desde la premisa de tener una comprensión clara y enfocada de los objetivos de la empresa. Los datos en este contexto no son meramente cifras o informaciones aisladas, sino herramientas potentes que deben ser estratégicamente seleccionadas, analizadas y utilizadas para propulsar a la empresa hacia sus metas. Y la claridad en cómo estos datos deben ser utilizados, cuáles deben ser recogidos y qué importancia se les atribuye, deben ser objetivos generales de la empresa. Es crucial se genere una comunicación efectiva y una comprensión profunda de los objetivos de la empresa entre los líderes departamentales. El motivo es doble. En primer lugar, para que puedan transmitir de manera precisa estos objetivos a sus equipos. En segundo lugar, para que puedan implementar estrategias de datos que estén perfectamente alineadas con dichos objetivos. Los líderes de departamento, armados con una comprensión clara y precisa de la visión y las metas de la empresa, son esenciales para traducir esta visión en acciones concretas y estrategias de datos específicas que sus equipos puedan ejecutar. La estrategia de datos, por lo tanto, debe ser diseñada teniendo en cuenta la visión global de la empresa y, a su vez, ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades específicas de cada departamento. Esta alineación entre la estrategia general de la empresa y las estrategias de datos departamentales asegura que los esfuerzos de cada unidad de negocio no solo están sincronizados entre sí, sino también cohesivamente entrelazados con los objetivos de la empresa. Cada líder departamental, siendo conocedor de la visión de la empresa, tiene la responsabilidad de dirigir su departamento de una manera que los datos sean utilizados de manera óptima para avanzar hacia los objetivos generales de la empresa. Esta alineación y cohesión en todos los niveles no solo maximizan la eficacia de las estrategias de datos, sino que también fomentan un entorno en el que la toma de decisiones basada en datos se convierte en parte integral de la cultura de la organización. En consecuencia, la visión de los objetivos generales de la empresa se materializa en acciones a través de la empresa, impulsando a la organización hacia sus objetivos con la fuerza completa y unificada de cada departamento trabajando en equipo. 2. Estrategia de datos. Una vez establecidos los objetivos, posibilita la creación de... 2. Estrategia de datos. Una vez establecidos los objetivos, posibilita la creación de una estrategia de datos coherente y orientada a objetivos específicos. La estrategia de datos no es simplemente un plan para gestionar números y cifras. Es una ruta calculada y deliberada para navegar por el mar de la información y emplear esos datos para propulsar a la empresa hacia sus objetivos predefinidos. La definición de esta estrategia es vital y debe ser ejecutada teniendo en cuenta varios factores para garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo. Primero, se deben entender claramente los objetivos de la estrategia de datos, que deben ser una extensión directa de los objetivos generales de la empresa. En otras palabras, cada objetivo de la estrategia de datos debe mapear de manera clara y directa hacia cómo facilitará el logro de las metas de la empresa. Además, los procesos de gestión de datos, desde la recopilación, limpieza y análisis hasta la implementación, deben ser diseñados de tal manera que sean coherentes con las operaciones y cultura de la empresa. En segundo lugar, las tecnologías seleccionadas para gestionar los datos deben ser no solo robustas y seguras,
sino también alineadas con las capacidades del equipo y las infraestructuras existentes de la empresa. La adaptabilidad, facilidad de uso y seguridad de estas tecnologías son esenciales para garantizar que los datos no solo estén bien gestionados, sino también protegidos y fácilmente accesibles para quienes los necesiten. Es necesario que la estrategia de datos sea formulada considerando las necesidades actuales de la empresa mientras se anticipa a las futuras. La escalabilidad de un componente crítico de cualquier estrategia de datos eficaz. A medida que la empresa crece, la cantidad y la complejidad de los datos también lo harán. Y la estrategia de datos debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estos cambios sin perder eficacia. Por tanto, se requiere una visión a largo plazo en la que se consideren las trayectorias de crecimiento y se prepare la infraestructura de datos para escalar en paralelo con la expansión del negocio. Crear una estrategia de datos robusta, adaptable y escalable no es solo una cuestión de eficiencia operacional, sino una inversión en el futuro de la empresa, asegurando que siempre esté preparada para utilizar sus datos de la manera más efectiva para informar las decisiones, estrategias y operaciones en cada etapa de su evolución y crecimiento. 3. Consolidación y estandarización de procesos. La consolidación de datos y la estandarización de procesos desencadena una sinergia que resulta esencial para transformar una organización en una entidad genuinamente impulsada por datos. Esta simbiosis entre un repositorio unificado y procesos estandarizados genera un ambiente donde los datos no solamente son accesibles y confiables, sino que también se gestionan y utilizan de manera coherente y efectiva a lo largo de toda la empresa. Crear un repositorio unificado de datos es una misión que va más allá de la simple amalgama de información. Es una estrategia que se ocupa de asegurar la integridad, calidad y consistencia de los datos que se almacenan. Al consolidar datos de diversas fuentes en una base de datos centralizada, se facilita un acceso uniforme y mejora la precisión de los insights generados, pues se basa en información coherente y homogénea. Este acto de consolidación debe llevarse a cabo con un fuerte enfoque en la calidad y la veracidad de los datos para garantizar que los insights extraídos sean auténticos y confiables. Por otro lado, la estandarización de los procesos de gestión de datos no es simplemente una cuestión de uniformidad, sino que es una estrategia que garantiza que los datos, una vez consolidados, se utilizan y se manejan de manera consistente y eficaz en toda la organización. Esta estandarización involucra la implementación de prácticas y protocolos que rigen la manera en que los datos son recopilados, procesados, almacenados y compartidos, asegurando que todas las unidades y departamentos de la empresa trabajen con datos que son coherentes y comparables con el fin de hablar el mismo idioma. La intersección de la consolidación de datos y la estandarización de procesos permite a las empresas proporcionar una única versión de la verdad a todas las áreas estratégicas del negocio. Los datos consolidados proporcionan la base sobre la cual se pueden desarrollar insights y estrategias, mientras que los procesos estandarizados aseguran que estos insights sean replicables, consistentes y fiables a lo largo del tiempo y a través de diversos contextos organizativos. El objetivo final de esta alianza entre consolidación y estandarización es permitir que la empresa se convierta en una entidad verdaderamente impulsada por datos, data-driven. En este escenario, los datos se convierten en el motor que impulsa la toma de decisiones, la innovación y la estrategia, asegurando que cada acción y decisión está informada por insights precisos y confiables, derivados de datos de alta calidad y gestionados de manera efectiva. En el horizonte, esta estrategia se vislumbra no como una opción, sino como una necesidad para las empresas que buscan navegar con éxito en un mar de datos, donde los datos y los insights derivados de ellos son cruciales para mantener la competitividad y la relevancia en un mercado cada vez más saturado y diversificado. 4. Gobierno del dato. La implementación de un proceso de gobierno del dato robusto es un pilar fundamental para cualquier organización que aspire a optimizar el manejo y el aprovechamiento de sus recursos de información. El gobierno del dato no es solamente un conjunto de políticas y procedimientos,
Es un ecosistema que abarca los principios, prácticas y tecnologías diseñados para gestionar los datos de forma efectiva y coherente a través de toda la entidad. Instituir un proceso de gobierno del dato implica, ante todo, el establecimiento de un conjunto claro y comprensivo de políticas que dictan cómo los datos deben ser adquiridos, gestionados, utilizados y protegidos dentro de la organización. Esto incluye directrices sobre calidad de datos, gestión del ciclo de vida de los datos, seguridad de los datos y cumplimiento de regulaciones y normativas pertinentes. Además, un efectivo régimen de gobernanza también debe esclarecer roles y responsabilidades dentro del equipo de gestión de datos, determinando quién es responsable de qué aspectos de los datos. Se asegura que cada componente de la gestión de datos esté supervisado y sea manejado de manera efectiva y que existan puntos de contacto claros para cualquier cuestión o problema relacionado con los datos. Un componente vital y a menudo desafiante es la gestión de la calidad de datos, asegurándose de que los datos utilizados en la organización son precisos, confiables y estén actualizados. Unas políticas sólidas de calidad de datos pueden ayudar a evitar errores y asegurar que los insights y decisiones derivadas de los datos sean válidos. Más allá, la seguridad y privacidad de los datos deben ser una prioridad absoluta en cualquier proceso de gobierno del dato. Con la creciente amenaza de violaciones de datos y otros riesgos de seguridad cibernética, así como la presión de cumplir con regulaciones cada vez más estrictas respecto a la gestión de datos personales y sensibles, las organizaciones deben asegurarse de que sus datos estén seguros y que se manejen de manera que cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Finalmente, el gobierno del dato debe ser un proceso dinámico y adaptable que pueda evolucionar en respuesta a los cambiantes paisajes tecnológicos y regulatorios. Ello implica revisar y actualizar regularmente las políticas y procedimientos de gobernanza para asegurarse de que sigan siendo relevantes y efectivos ante las nuevas circunstancias y desafíos. En resumen, un efectivo proceso del gobierno del dato ayudará a asegurar que los datos sean manejados de una manera que soporte la toma de decisiones efectiva, fomente la innovación y proteja a la organización de los riesgos asociados con la mala gestión de datos, contribuyendo sustancialmente a la optimización del desempeño organizacional.